Bien, rapidísimo, empezó a grabar. Empieza grabación, una nueva clase de algoritmos y estructuras de datos. Yo soy Ezequiel y empezamos así. ¿Qué pasa? Esta clase es un poco rara, incómoda, porque ustedes saben, tuvimos el lunes lo que es el taller preparcerito, la mejor oportunidad de preparación para el parcerito, aparte de toda la práctica que ustedes hagan en sus casas, ¿sí? Hoy nos tocan algunos temas con la continuación de la materia, incluyendo cosas que entran en el parcerito como listas. Vamos a aprovechar para practicar listas. Y siendo que parte del contenido de la clase de hoy ya le dio Martín el lunes en la teórica, así él le llevó a explicar, bueno, esta clase es más o menos práctica, pero bueno, la vemos en la teórica para ir adelantando y aparte para no irnos demasiado con temas que entran después del parcerito. Es posible que en esta clase nos quede bastante tiempo como para ver algún ejercicio, sí, practicar un poco también ante el parcerito. No es el reemplazo del taller per parcerito, que fue el lunes, pero sí un poquitito practicar en el tiempo que nos quede. Entonces, para aprovechar de la mejor manera el tiempo, número uno, ustedes están viendo ahí que dice iteradores parte 2, ¿sí? Porque iteradores parte uno es prácticamente cosas que ya vieron con Martín, entonces no les iba a aburrir volviendo a ver los temas de iteradores externos, y sí un poco de repaso práctica de lo que sí son iteradores internos. Vamos a empezar por aquí. Bien, entonces, iteradores internos. Ahí va. Bien, ahí. Bien, entonces, ustedes ya vieron iteradores externos. Vamos a tratar de reforzar lo que es la parte de iteradores internos. Esto, vengo por acá. Estamos, bien. Entonces, vamos a ver un poquitito qué son los iteradores internos y cómo se complementan o se utilizan a diferencia de los iteradores externos. Vamos a empezar por ahí. Entonces, al igual que los iteradores externos, los iteradores internos lo que hacen es brindar un nivel de abstracción acerca de cómo se recorren los elementos que se encuentran dentro de nuestro TDA. ¿Sí? Ustedes vieron que en cualquier TDA solemos guardar elementos. Esos elementos Bárbara podría querer acceder a ellos y típicamente quiere accederlos en algún orden, pero en particular quiere poder acceder a todos los elementos del TDA. Para eso estuvimos viendo que podría Bárbara agarrar y tocotear el TDA, agarrar los atributos y moverme los datos, cosa que no es lo ideal. Entonces llegamos a la conclusión que Alan tenía que agarrar la pala y crear una estructura que se llama iterador. Creaba una estructura de iterador externo que le permitía a Bárbara manejar cómo iba viendo los datos del iterador y poder acceder a todos los elementos. Bien, el iterador interno también permite eso, pero no va a existir una estructura de iteración que Bárbara vaya a ir usando del estilo, bueno, tengo acá la estructura, el objeto estructura, a la cual le puedo preguntar si hay siguiente, que ver el actual, que avanzar, que ir el siguiente. Eso no va a suceder, sino que eh, conceptualmente el iterador interno va a ser interno a la implementación del TDA correspondiente y se va a comportar como una función, ¿sí? Entonces va a existir una función de iteración que dice, che, mira, quiero iterar, llamas a la función de iterador interno e iterás, ¿sí? De alguna manera se realiza toda la iteración a través de los elementos del TDA. Y su... ¿Seguir? Muy bien, entonces, diferencias entre un iterador interno y un iterador externo. Y la forma principal en la que difieren es cómo se manejan las iteraciones. Si un iterador externo se maneja por fuera del TDA. ¿Sí? Bárbara recibe un objeto, el cual puede iterar. Puede crear el iterador externo, puede ver si hay siguiente, puede ver el elemento actual, puede avanzar al elemento siguiente. Son todas formas de manejarse por fuera del TDA que Bárbara puede manejar a su gusto. Ahí están los memes. Bien. Entonces, el iterador externo es creado por Bárbara y Bárbara pide explícitamente cada una de las operaciones y el recorrido del TDA lo maneja explícitamente Bárbara. ¿Sí? Bárbara dice, bueno, ahora avanza, ahora vamos al actual, ahora déjame ver si hay siguiente para saber si quiero ir al siguiente, etc. En cambio, el iterador interno no es una estructura que se pueda crear, ¿sí? Simplemente el llamado a una función. No se puede manejar paso a paso. Si Bárbara no puede decir, bueno, a ver, un elemento
esperá, dame un ratito, a ver, ahora dame otro, eso no lo puedo hacer. Y se va a llamar a una función TDA iterar, ¿sí? Que simplemente itera internamente ese TDA. Y la misma se encarga de recorrer todo el TDA. ¿Sí? Literalmente, por dentro del TDA hay una función que vos llamás a esa función y dices, ok, tengo que iterar el TDA, itera el TDA. Eso es un comportamiento interno de la estructura. ¿Cómo se usan? Tenemos dos funciones, van a ver. Una función que la provee Alan, una función que la provee Bárbara. La función que provee Alan es la función de iteración interna que se va a llamar iterar. Entonces, para cualquier TDA implementado, la función iterar va a tener que ser hecha por Alan. ¿Sí? Alan, que conoce la implementación interna del TDA, va a saber cómo implementar esa función interna del TDA. Y una vez que esa función existe, gracias a Alan, dice, bueno, toma, Bárbara, ahora puedes usar esta función. Se llama iterar. ¿Sí? Naturalmente, Bárbara va a tener que indicar qué TDA quiere iterar, ¿sí? Qué objeto concreto del TDA que ha creado quiere iterar, y eso lo va a estar acá en el receiver, lo va a pasar como parte del receiver. Y lo otro que tiene que pasar es, por parámetro, tiene que pasar una función de visita. ¿Sí? Una función de visita, que esa va a ser la parte que Bárbara va a poder elegir qué es lo que tiene que hacer la iteración. ¿Sí? Alan se asegura de iterar toda la estructura y Bárbara decide cómo quiere iterar cada uno de los elementos. ¿Sí? Eso va a estar acá en la lógica de la función de visita, que a su vez es la función que provee Bárbara. Bárbara escribirá alguna función de visita y la pasará por parámetro hacia en la iteración interna del TD. ¿Sí? Por eso acá dice que esto es la misma función. Alguna función que Bárbara invente, ¿sí? Bárbara dice, bueno, voy a crear una función y esta función la voy a pasar por parámetro hacia el iterar para que la iteración haga lo que Bárbara quiera que haga, ¿sí? Dentro del criterio de lo que Alan tiene que hacer, Alan tiene que asegurarse de que el iterador interno recorra todos los elementos. ¿Qué va a hacer en cada elemento? Depende de lo que quiera Bárbara, y eso es lo que va a definir Bárbara en la función de iteración, que es esta, la función de visitar. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Por qué esa función que crea Bárbara retorna bool? Bien, es una buena pregunta. Vamos a dar un segundito a ver si hay más consultas. Porque claro, es como, bueno, ¿por qué devuelve bool? O yo te podría decir por qué recibe un t como parámetro, o por qué, no sé, por qué acá se llama visitar. Aunque eso, bueno, es simplemente el nombre del parámetro, eso sí que no cambia. Y hasta ahora no he descrito cuál es el comportamiento que nosotros esperamos que tenga esta función de visitar, y en particular por qué debería recibir un tipo t y por qué debería devolver bool. Bueno, si no hay otras dudas, voy a pasar a explicar un poquitito eso. Y es, bien, por un lado, del lado de Alan, ¿qué es lo que tiene que hacer Alan? Tiene que asegurarse de que hagamos el trabajo necesario para que esto se itere de forma correctamente. Eso va a depender del TDA. Va a depender del TDA. Simplemente eso. Va a depender solamente del TDA. ¿Cuál es esta función? A Alan no le interesa porque podría ser cualquiera. ¿Sí? Pero acá, todo esto, código que tiene que Alan agarrar la pala y escribirlo. Esto es lo que no vamos a estar haciendo ahora porque suele ser parte de los TPs. ¿Sí? Para no revelar trabajo de TPs. Es esto. ¿Sí? Pero vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que Alan está haciendo esto para el TDA lista. Entonces tenemos una listita con sus elementos y qué sé yo. No sabemos cómo exactamente, pero lo que tenemos que garantizar dentro de esta iteración, ¿sí? Acá, es que qué es lo que nosotros deseamos el comportamiento que tenga este iterador interno, y es que esta función de visitar se le aplique a cada uno de los elementos de la lista. Entonces, viene acá, dice, a ver, bueno, visitar este elemento, el elemento 1. ¿Sí? Supongamos que este es el elemento 1. Después tiene que venir acá y hacer visitar
el elemento 2. ¿Sí? Venir acá y visitar el elemento 3. Venir acá, visitar el elemento 4. Y venir acá y visitar el elemento 5. Acá, visitar. Bien. Como visitar es una función, Alan puede decir, bueno, no importa qué función sea visitar, yo voy y se la aplico a cada uno de los elementos que estén presentes en el TDA. ¿Sí? Le aplico al primer elemento, después el segundo, después el tercero, después el cuarto, después el quinto. ¿Sí? Ese es el comportamiento esperado que debería tener el iterador interno, que no sabemos exactamente cómo lo va a hacer para implementar Alan, pero ese debería ser el comportamiento que debería tener el iterador interno, ¿sí? este iterar. Bien. Bárbara va a decidir qué es lo que va a contener la función de visitar, cosa de que, digo, bueno, cuando visito el elemento 1 pasan cosas, visito el elemento 2 pasan cosas, pero ya tiene que ver con el contenido de los elementos, qué es lo que Bárbara guardó en la lista. ¿Sí? Eso, Bárbara va a tener total control de qué es lo que hace la función visitar. Entonces, de nuevo, esto lo hace Bárbara. Bárbara decide qué pasar por parámetro acá. Bien. Y, aprovechando, vamos a responder también qué es lo que hace con el azul, qué es lo que hace este bool. Este bool lo que hace es, fíjense, la función visitar devuelve un bool. Siempre y cuando esa función visitar devuelva true, la iteración va a continuar. Entonces llamamos a el elemento 1. Si eso devuelve true, vamos a seguir iterando. Aplicamos a el elemento 2. Si eso devuelve true, seguimos aplicando. Lo aplicamos al elemento 3. Pero la versatilidad que tiene esta función de visitar es que si de repente Bárbara decide que con el elemento 3, ¿sí?, esta función de visitar devolvió false, entonces ya no tenemos que seguir aplicando el iterador interno. Ese es el comportamiento definido por la función dentro de lo que es el contrato entre Bárbara y Alan. Ahora, Bárbara y Alan se ponen de acuerdo y dicen, bueno, Alan, vos me vas a hacer una función que se llama iterar y yo te voy a pasar por parámetro una función. Asegúrate de hacer lo siguiente. Aplícale a cada elemento la función de visitar. Pero si yo te devuelvo false en la función de visitar, vas a dejar de visitar los elementos. ¿Sí? Eso es lo que sucedió. Visita el primero, visita el segundo, visita el tercero. La función de visitar devolvió false, entonces no hay que visitar el cuarto, no hay que visitar el quinto. ¿Sí? Esto no hay que hacerlo porque el visitar del elemento 3 devolvió false. ¿Sí? Eso es el contrato que se ponen de acuerdo Bárbara y Alan. Bien. Veamos. Eso es la respuesta de Julián, que dijo por qué esa función crea valor al retorno bool. Pregunta Pedro. ¿Es iterador interno? ¿Puede ser genérico para cualquier TDA o se debe implementar dependiendo del TDA que se use? El iterador interno necesariamente va a tener que ser dependiente del TDA en particular, porque lo que haya que escribir dentro de esta función depende fuertemente de la implementación del TDA. ¿Sí? De hecho, lo que está escrito acá adentro es distinto incluso si vos haces una pila enlazada o una pila dinámica. Varía si haces una cola montada sobre un alero dinámico o una cola enlazada. ¿Sí? Dependiendo cómo es tu implementación interna, el código que está acá dentro de la función iterar escrito del lado de Alan, va a cambiar para cada TDA. ¿Ok? Esa es la razón por la cual el iterador interno lo tiene que escribir Alan y es dependiente de la implementación y el TDA que está haciendo en particular. Bien. Y después dice Federico, ¿por qué no debería visitar tal elemento? Y eso ya es algo que no podríamos saber en este momento porque es completa decisión de Bárbara, que en este momento alguien más es Bárbara. Bárbara dijo, mirá, vos me llamaste con E3, yo devolví false. El contrato es, si yo devuelvo false, dejás de iterar. ¿Está bien? Bárbara decidió eso. No podemos saber por qué lo decidió, pero si Bárbara nos dice, tenés que dejar de iterar, dejamos de iterar. ¿Sí? Pues parte del contrato que nos pusimos de acuerdo que íbamos a implementar. Dijimos, vos vas a visitar todos los elementos llamando a la función de visita, y si la función de visita devuelve false, dejas de iterar. ¿Está bien? Es algo que nos ponemos de acuerdo sin importar cuál es el caso de uso particular que vamos a usar el iterador. ¿Ok? Es ponerse de acuerdo y decir, así va a funcionar. Si Bárbara quiere visitar todos los elementos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a devolver siempre true en la función de visita.
En cambio, si Bárbara quiere parar de iterar en algún momento va a volver false para dejar de iterar. Y Julián dice, Bárbara, ¿cuándo debería usar el iterador interno o el iterador externo? Bien, es una pregunta interesante y es, dentro de todo, podríamos decir que hacemos que Alan provea toda esta funcionalidad para que Bárbara, a su discreción, use el que más le convenga o el que más le sea útil. ¿Sí? En la materia los explicamos los dos porque son cosas que existen, son cosas que se usan, y se usa uno u otro dependiendo principalmente de la conveniencia al momento de implementar lo que queramos implementar. Pregunta Federico, o sea que Alan recorre y Bárbara altera los elementos mientras Alan la recorre. ¿Esto sería el iterador externo o interno? Me falta un poco de contexto para poder responder la pregunta, porque no entiendo bien a qué se refiere con alterar los elementos y de repente estamos hablando de iterador externo o interno y hasta el momento en esta clase solamente habíamos visto el iterador interno. No, decía, no sé, si va recorriendo elemento por elemento y quiere, no sé, si quiere encontrar un elemento en el TDA, si lo encuentra, lo sale. Entonces, es como que itera mientras Alan Perdón, si lo encuentra, ¿qué es lo que hace? y ahí daría false y saldría. Dejaría de iterar. Está bien. ¿Y cuál es la pregunta? Que, o nada, era saber si era interno o externo, pero ya me dijiste. Perdón, ¿lo dije? No, siento que no lo dije. ¿No dijiste que hasta el momento solo vimos interno? O sea, esto sería En esta interno. clase, en esta clase sí, pero el comportamiento que vos describís eh, no es algo que hayamos visto hoy. Estabas poniendo un ejemplo diferente a lo que hemos visto. Si podemos decir, tenemos un ejercicio que dice, dado un TDA que tiene elementos, averiguar si tal elemento está dentro del TDA, ese sería un ejercicio que puede resolverse con un iterador externo y es un ejercicio que puede resolverse con un iterador interno. Eso supongo que dependerá del ejercicio o cómo lo queramos resolver. Bien, ahí está. Bueno, seguimos. Esto depende del TDA y lo va a implementar Alan, que son ustedes. Del lado de Bárbara, ahí ya podemos decidir, no sabiendo que la función iterador está implementada, del lado de Bárbara es, bueno, decir, qué nos gustaría hacer con ese iterador que está implementado. Entonces veamos cómo hace Bárbara para escribir código que usa ese iterador. ¿Sí? Y acá esto aprovecha y se une con un tema que se vio en un video, que es que se pueden pasar funciones por parámetros. Entonces, nuevamente, las funciones en Go son como si fueran un tipo, son ciudadanos de primer orden, y por lo tanto pueden ser pasados por parámetro. Llegará una función por parámetro y podremos usar esa función por parámetro. Bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer Bárbara? Definir la función y pasársela al iterador. Eso se puede hacer así. Fíjense, tenemos, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de la lista, acá dice lista.iterar. Eso significa literalmente invocar a la función lista_iterar. El método lista_iterar fue escrito por Alan, es parte de la interfaz de la lista, y al escribir lista.iterar estamos diciendo, che, yo quiero que a esta lista la iteremos. Lista.iterar. Y ustedes saben que lista.iterar recibe por parámetro una función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de los paréntesis que engloban al parámetro, que encierran al parámetro, vamos a escribir literalmente el parámetro va a ser una función. Esa función la escribimos ahí directamente y ¿qué es lo que hace Go? Dice, ah, mira, esta es la función que queremos pasar por parámetro. Literalmente, esa función que está ahí es pasada por parámetro. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, Bárbara quiere imprimir todos los elementos, va a tener que escribir en el parámetro una función que imprime. Por ejemplo, ahí está. Esa es toda la función de visita
que escribió Bárbara con la intención de que se impriman todos los elementos. ¿Qué pasa? Llama a iterar y todo lo que está acá entre los paréntesis, exagero los paréntesis, todo lo que está entre los paréntesis es un parámetro que es una función. Una función que literalmente estamos escribiendo acá. Función que recibe un valor entero, porque se ve que la lista es una lista de enteros, y devuelve un booleano, pues siempre tiene que devolver un booleano, que es true si queremos seguir iterando, o false si no queremos iterar. Ahora que definimos la firma de esta función, decimos, bueno, ¿qué es lo que hace la función? El elemento que vos me pases por parámetro, imprimilo. ¿Sí? Es una función, estamos escribiendo una función que imprime los elementos que son pasados por parámetro. El elemento que pasó por parámetro, imprimilo. Y devuelvo true, porque quiero iterar todos los elementos. Y para iterar todos los elementos, siempre debo devolver true. Siempre devuelvo true, y para cada elemento que me llaman, hago la impresión. ¿Sí? Alan se va a encargar de, a esta función que está entre estos paréntesis, llamarla para todos los elementos. Y Bárbara dice, para cada uno de los elementos lo que yo quiero hacer es imprimirlo. Entonces, ahí es donde tanto Alan y Bárbara trabajan en el equipo para resolver un problema que, por ejemplo, hacer esto con iterador externo también se puede hacer. Pero ahora lo estamos viendo cómo se hace con un iterador interno. Y dice, ¿siempre es necesario que devuelva un booleano? Sí. ¿Y por qué debo devolver un booleano? Porque está definido acá. Acá está definido que esta función devuelve un booleano. Entonces, la función que defina Bárbara va a tener que cumplir esta firma. ¿Sí? Lo que nosotros pasemos por parámetro va a tener que ser una función, va a tener que recibir por parámetro el tipo de dato que utiliza la lista o el TDA correspondiente y va a tener que devolver un bool. Bien. Esto en la vida real podría ser diferente. ¿Sí? Esto es simplemente una estructura que nosotros proponemos para que tengan los iteradores internos. Pero sabiendo que en esta materia se usa en esta estructura, este tipo de cosas vamos a tener que hacer así. ¿Está bien? En la vida o en otras materias podría hacerse diferente, pero esta es una forma de escribir estas cosas que está bastante aceptada en general. Por eso lo aplicamos en la materia, porque además es bastante versátil, si nos permite detenernos cuando querramos y aplicar cualquier tipo de función a los elementos. ¿Okay? Ahí veo que dice Luis. Dice, yo tuviera una función spar que devuelve bool. Eso iría agarrando todos los elementos pares de la lista, ¿no? ¿Se salta los que no son pares o para cuando se encuentre uno? Depende. No sé cuál es el contenido de esta función spar y no sé qué recibe por parámetro. Así que no estoy seguro de qué es lo que ocurriría en ese caso. ¿Sí? Algo que tenemos que tener muy en claro es cuando Bárbara escribe una función, en este caso Luis se comporta como Bárbara y dice yo escribo una función spar, Luis, o entre paréntesis Bárbara, puede hacer lo que quiera. Adentro de esa función puede escribir lo que quiera. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta eso, que Bárbara tiene todo el control de iteración, en el sentido de que para cada elemento, Bárbara controla qué es lo que se hace, y Bárbara controla cuándo se detiene la iteración. ¿Sí? Pero esto es solamente gracias a que Alan implementó esta función de iterar. Sin la función de iterar, no existe iterador interno, entonces no podemos hacer todo esto. Bueno, bien. Ahora, uy. Deja eso ahí. Sí, Luis. Buenas noches, Ezequiel. Lo había escrito de la forma en la que lo escribí para ver qué respuesta sacaba, pero lo que me refiero es, si la función es par, le paso un entero, me devuelve true si el entero es par, el iterador, ¿se detiene en ese elemento o sigue continuando por todos los elementos de Vamos la a ver, por lista? ejemplo, if b, porcentaje 2, es igual a 0, ¿sí? Sí. Eso, uy.
Un elemento es par si cumple esto. Sí. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplito. Pimbi. Vamos a decir, bueno, si es par el elemento, vamos a hacer, bueno, nada, print. Ustedes saben cómo escribir print, pero print. Genial. Genial. Par. ¿No? Ahí está. Y vamos a poner else. Return false. Un ejemplo. Bien. Pimbi. Y, bueno, me quedé sin lugar, voy a poner acá, entonces, return true. Entonces, vamos a hacer algo bastante parecido a lo que podría ser una función es par. Dice, si es par, se imprime genial, es par. Return true. Si no, return false. Para saber cómo esto se comportaría, necesitaremos saber a qué lista se le aplica esta función de iteración. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo con una lista que tiene el 2, el 3 y el 4. Bien, ahí está la lista y vamos a hacer el seguimiento con el color rojo. Bien, vamos al 2. El 2 es par, entonces entra acá y dice imprime, genial, es par. Entonces, genial es par se imprime una vez. ¿Sí? Una vez. Después se le aplica al 3. El 3 no es par, entonces return false. Y como cuando nosotros hacemos return false se detiene la iteración, el iterador interno nunca va a aplicar la función de visita al número 4. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre si escribimos esta función de visita. ¿Sí? La función de visita la elegimos nosotros siempre y cuando nosotros seamos bárbaras. Entonces, siempre que somos bárbaras, elegimos la función de visita. Si vos quisieras hacer algo diferente, podés modificar la función de visita. ¿Ok? Pero si definimos que la función de visita es esta, y el ejercicio es, bueno, hago un seguimiento de esta función de visita, esto es lo que hace. Imprime una vez, genial, el número es par, después con el número 3 se entra el return false, y cuando devolvemos false, deja de iterar. ¿Tiene sentido? Muy bien. Pregunta Bogdan, o dice Bogdan, la función visitar entonces no puede devolver un elemento que ahora esté buscando al solo devolver true. Bueno, la función devuelve true o false. Ese es el valor que devuelve la función. ¿Sí? La función de visita. Pero de nuevo, esa es la función de visita. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a mostrar este ejemplo. En este caso, acá. Acá. La función de visita, ¿en qué momento es llamada la función de visita? La función de visita, vamos a ver, la función de visita es esta. ¿Sí? La que imprime cosas y devuelve true. ¿Sí? La única persona que se entera qué es lo que devolvió la función de visita es Alan. Alan ve que la función de visita devolvió true, devolvió true, devolvió true, devolvió true. Y en todo caso, dejaría de iterar. ¿Bien? Pero el valor que devuelve la función de visita es manejado por Alan. ¿Sí? Porque a Alan le interesa qué es lo que devuelve la función de visita. Acá nosotros no podemos tener forma de ver qué es lo que devuelve la función de visita. Lo que yo veo que a vos te intriga es cómo hacemos para las cosas que pasan, poder decir, ah, mirá, pasó esto y usemos estos resultados. Bueno, para eso vamos al siguiente ejemplo. Creo que esto lo va a ilustrar bien. Yo quiero sumar todos los elementos que están dentro de mi TDA. Quiero sumar todos los elementos que están dentro del TDA. ¿Cómo hago? ¿Sí? Lo puedo hacer con un iterador externo. Vamos a ver cómo se hace con un iterador interno. Y además, ¿dónde está el resultado? ¿Qué pasa? ¿Cómo hago? ¿Bien? Bueno, vamos a ver. Por fuera de la llamada a la función de iteración interna, voy a definir un contador. Ese contador vale 0. Llego acá, voy a ir guardando la suma de todos los elementos que tenga el TDA. Entonces hacemos lista.iterar y ahí definimos una función. ¿Qué es lo que uno esperaría que haga la función acá adentro? Ir sumando los valores de los elementos que va recibiendo esa función. Entonces, literalmente, contador más igual los elementos que le van llegando a esta función de visita. Return true para sumar todos los elementos. Bien. Una vez que termina esta pieza de código, acá yo escribo, no sé, print,
Ustedes saben cómo se print, pero yo escribo print contador. ¿Cuánto va a valer contador? Naturalmente, depende de la lista a la que se le aplique esto. Se le aplica una lista de 2, 3, 5. ¿Cuánto vale contador? Contador vale 10, tal cual, ¿sí? Entonces, no es que la función de visita solamente vuelve true o false. Sí, porque la función de visita, su trabajo es avisar si hay que seguir iterando o si no hay que seguir iterando. Pero podemos, dentro de la función de visita, usar cosas, hacer cosas, realizar operaciones, cálculos, y que eso se vea reflejado por fuera de la función de iteración. Este contador, que vive por fuera de la función de iteración, puede ser modificado dentro de la función de iteración con algo que en Go se llama closures, es decir, esta variable contador se da cuenta que es esta variable contador, entonces dice todas las modificaciones que sucedan dentro de iterar, este contador las va a modificar y van a quedar aplicadas una vez que haya terminado el llamado de la función. Sí, no nos queremos poner técnicos con eso, pero sucede. Si ustedes quieren, veanlo como magia de Go, pero es el comportamiento esperado en Go de este tipo de cosas que de alguna manera están fabricadas para hacernos la vida más fácil. Como decir, che, yo defino una variable, la modifico esta en una función, que fuera de la función esa variable mantenga las modificaciones que hayan aplicado dentro de esta función, porque estamos en el mismo contexto, ¿sí? En cierto sentido, la función es un contexto separado, pero está dentro de este contexto principal, ¿sí? Sería como dos capas, pero todas dentro de esta capa, y que quede por fuera el contador aplicado. Sí, Nicolás. Mi pregunta es si algo nos impide que, bueno, en caso de que los elementos de la lista puedan ser modificables, como por ejemplo, no sé, pilas, dentro del iterador la función pueda modificar estos elementos. Bien. No, nada te lo impide, ¿sí? Ya sean pilas o ya sean, por ejemplo, punteros. A los punteros podrías modificar el valor apuntado de los punteros y en cierto sentido, sí, literalmente modificar no la estructura de la lista, pero sí su contenido. Tal cual. Perfecto, gracias. Nada, muy buena observación. Bien, ahí seguimos. Seguimos. ¿Cómo hacemos para imprimir los primeros 5 elementos que están en la lista? Bueno, necesitamos un contador, en este caso para contar cuántos elementos ya hemos impreso. Entonces, incrementamos el contador, imprimimos el elemento y vamos a hacer un return de contador menor a 5. ¿Qué significa esto? Que para el primer elemento, para el segundo elemento, para el tercer elemento, para el cuarto elemento, se imprime y después se imprime y después devuelve true. El segundo elemento se imprime y después devuelve true. El tercer elemento se imprime y después devuelve true. El cuarto elemento se imprime y después devuelve true. Y el quinto elemento se imprime. Y cuando preguntemos, che, 5 es menor a 5, no, entonces devuelve false. Ahí está. Bien. ¿Cuántos elementos se han impreso? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Se imprimieron 5 elementos, los primeros 5. Y después se volvió false y dejamos de iterar. Como se volvió false, Alan ve, mirá, devolvió false, tenemos que dejar de iterar, deja de iterar y esto funciona. ¿Sí? ¿Funciona por qué? Porque Alan hace su trabajo y Bárbara escribe código que para el iterador interno produce el efecto que Bárbara desee que produzca, en este caso, que se impriman los primeros 5 elementos. Bien. Bien. ¿Hasta ahí estamos? Esto sería como... Tenemos llegando al final de este conjunto de diapositivas. Entonces, preguntas. ¿La función visitar debe ser definida por Bárbara? ¿Sí o no? Yes, no. Sí, barra no. La función visitar. La mayoría sí. Es su trabajo, tal cual. El trabajo de Bárbara, sí, es definir la función de visitar. Bien, eso por ese lado. La función visitar definida por Bárbara puede controlar hasta dónde va a iterar el iterador interno.
Entonces, ¿puede o no puede hacerlo? Eso, la función de visitar. Sí, sí, sí. Sí, sí, yes. Sí, tal cual. Sí. Así mismo. Puede controlar hasta dónde se visita el visitar. Se pueden usar las primitivas del iterador externo para implementar el iterador interno. ¿Sí? Esto es algo que no vimos, pero Alan tenía que hacer esta función iterador, ¿sí? Que acá recibía la función f, y Alan tiene que hacerlo, es laburo. Comentario pala, ¿no? ¿Podrá Alan decir, bueno, ya tengo el iterador externo implementado, lo aprovecho para implementar el iterador interno? ¿Eso se puede hacer? Pero nadie respondió. Hay pulgares hacia abajo. No, no, no. Tal cual, la respuesta es que no. Como decía Martín al final de la clase pasada, esto incorporaría una referencia circular, cosa que en ningún caso es deseado, ¿sí? El iterador externo depende de la lista. No queremos que la lista dependa del iterador externo. Tal cual. Bien, siguiente. ¿Es capaz el iterador interno de borrar o agregar elementos en el TDA? ¿Sí? O sea, recordatorio, el iterador externo podía borrar o agregar elementos en el TDA. ¿Sí? Cuando estaba en un lugar, decía, bueno, acá insertar en este lugar. O acá borrar a este lugar. ¿Podremos imitar ese comportamiento con el iterador interno? No, no, no. Un par de nos. Y tal cual. La respuesta es que no. Opa. Eso no se puede hacer, ¿sí? El iterador interno simplemente itera, es decir que si empieza el iterador interno y en nuestro TDA hay 5 elementos, estructuralmente van a seguir habiendo 5 elementos. No podemos quitar uno, no podemos agregar uno. La estructura del TDA no puede cambiar en el iterador interno. En todo caso, sí podemos llegar a modificar el valor de cada uno de los elementos, si esos elementos son modificables o si son punteros, se puede hacer. Pero no podemos cambiar la cantidad de elementos, como sería borrar o agregar, que es algo que sí puede hacer el iterador externo. Entonces, ahí yo vuelvo, me acuerdo de la pregunta que hicieron, che, ¿pero qué me conviene usar? ¿Un iterador interno o un iterador externo? Bueno, si vos necesitas modificar la estructura del TDA que estás iterando, seguramente quieras usar un iterador externo, porque eso con un iterador interno no se puede hacer. En cambio, si vos no querés hacer eso, vas a poder elegir entre el iterador interno y el iterador externo a conveniencia de que es lo que te parezca más fácil de implementar. Bien. Y esta es otra pregunta que, bueno, ustedes saben que van a tener que implementar un TDA lista, eso ya se hace en grupo, en equipos de 2. Y pregunta entonces, ¿hay que hacer entonces tanto el iterador externo o también el interno? ¿O cuál que hay que hacer para el TP de lista? ¿Hay que hacer uno, hay que hacer el otro? ¿Ustedes qué dicen? Dice Lucas, hay que hacer uno, los dos, ambos. Sí. Y es literal tal cual sí. Para lo que es, ¿cómo se dice? El TDA lista que van a tener que implementar, van a tener que hacer ambos. ¿Sí? Eso para practicar y saber hacer todo lo que se puede hacer en general. ¿Sí? Didáctica. Bien. Con esto tendríamos esta serie de diapositivas. Tengo otra conjunto de diapositivas que son una explicación de un ejercicio y después nos pasaremos a RPL para hacer otros ejercicios también. Estaba pensando en lo del hash. ¿Lo del hash? Sí, también van a tener que hacer un TDA hash, pero nos estamos adelantando. Primero el TP1 y después la lista y recién ahí el hash. Seguimos. Ejercicio. Que entiendo que no lo hemos visto hasta ahora. Si lo vimos que puede pasar, me avisa. Bien, lista downsample.
dice el ejercicio, dice implementar la primitiva downsample k int sin usar iteradores. Lo que tiene que hacer es eliminar todo elemento de la lista que ocupe una posición que no sea múltiplo del número k, pasado por parámetro donde k es mayor a 1. ¿Sí? Ejemplos. ¿Sí? Cualquier posición que no sea múltiplo de k. Ejemplos. Me pasan esta lista con k igual a 2. ¿Sí? Entonces k igual a 2. La posición 0 es múltiplo de 2, entonces nos quedamos con ese elemento. En cambio, la posición 1 no es múltiplo de 2, entonces ya no está. La posición 2 es múltiplo, entonces nos quedamos con el elemento. Ahí una tilde. La posición 3 no es múltiplo de 2, así que se va. La posición 4 es múltiplo. La posición 5, al no ser múltiplo, se va. ¿Está bien? Acá sucede que los elementos tienen el mismo valor que las posiciones. Pero bueno, vamos a verlo acá. Acá tenemos la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, la posición 6. ¿Bien? Entonces, la posición 0 es múltiplo de 4, entonces debemos mantenerlo. La posición 1 no es múltiplo, se va. La posición 2 no es múltiplo, se va. La posición 3 no es múltiplo, se va. La posición 4 se queda. La posición 5 no es múltiplo, se va. La posición 6 no es múltiplo, se va. Eso es lo que tiene que hacer el downsample. Y tiempo, espacio para consultas de qué es lo que tiene que hacer. Porque en el segundo ejemplo downsample recibe L también. Error de imprenta. Ahí está. Porque era parte del receiver. No tenía sentido. Ahí está. Bien. Perfecto. Bien. Entonces, funciona. ¿Cómo así? Nosotros queremos resolver este problema. ¿Sí? Lo primero que voy a plantear antes de avanzar en la clase es que, fíjense que el ejercicio dice sin usar iteradores. ¿Sí? También dice sin usar iteradores. Si fuéramos a usar iteradores, podríamos usar, o sea, con iteradores, podemos decir, podría ser con iterador interno o podría ser con iterador externo. ¿Sí? Entonces, punto número 1. Si fuéramos a hacer este ejercicio con iteradores, ¿podríamos hacerlo con iterador interno? No, tal cual. No podemos hacerlo con iterador interno porque la primitiva implica borrar elementos. Entonces, no podemos hacerlo con iterador interno. Eso no se puede hacer. ¿Podemos hacerlo con iterador externo? Podríamos, si estuviese permitido hacerlo con iteradores externos en primitiva. La respuesta es que sí. Esto sí se podría hacer. Y lo que voy a plantear es, bueno, arranquemos como para practicar. Digo, acabamos de ver tema de iteradores, es decir, bueno, practicar un poquitito de iteradores, es decir, ¿cómo podríamos hacer esto si estuviese permitido usar iteradores? Bien. Esto lo podemos definir así. Tenemos una función que es el downsample, que para cualquier tipo de dato T, tenemos una lista T que recibe la lista y recibe un elemento K. Si pudiéramos usar iteradores, sabemos que usaríamos un iterador externo. ¿Cómo hacemos para arrancar a iterar el iterador externo? ¿Qué estructura típica tenemos para el uso de iteración externa? Nada. A nadie. Estructura de control de flujo. ¿Hay que hacer iteradores en un iterador externo? Esa es la propuesta. La propuesta es, hagámoslo con el iterador externo, más que nada para dimensionar la diferencia y ver cómo se puede hacer de una manera, cómo se puede hacer de la otra manera. Si dicen por ahí, el iterador sería lista.crear iterador, tal cual. ¿Sí? Crearíamos el iterador
iteraríamos. ¿Sí? Es lo primero que vamos a hacer. Yo voy a crear un contador, porque digo, che, queremos contar en qué posición estamos para saber si es múltiplo o no es múltiplo de K. Y esto es lo que mencionaban por ahí. Crear lista iterador sería esta lista.iterador. Entonces tenemos un iterador que acá lo creamos, ¿sí? Y vamos a iterar siempre que haya siguiente. Bien. Y acá podríamos poner también el iter.siguiente, pero bueno, va a estar en otro lado. Nada. En realidad no lo pongo. Bien. Esta es la estructura típica de iteración, ¿sí? Creamos un iterador con lista.iterador y avanzamos siempre que haya, hacemos cosas siempre que haya siguiente. Cuando ya no hay siguiente, es que estamos al final de la lista y vamos a querer ir terminando la función. Bien. El contador es 0. O sea, acá algo vamos a tener que hacer del estilo if el contador es, ¿cómo se dice? Es múltiplo de K. Si es múltiplo de K, vamos a tener que hacer una cosa. Si no es múltiplo de K, vamos a tener que hacer otra. Si es múltiplo de K, ¿qué tenemos que hacer? O si no es múltiplo de K, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál le gusta más? Pongan mensaje o audio, tipo, es o no es múltiplo de K, quiero hacer tal cosa. Si no es múltiplo, lo borro. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Bueno, elemento, seguramente tenemos que hacer algo del estilo ver actual. Perdón, estamos acá. Tenemos que hacer tipo por acá. Ah, mentira. No es el elemento. Es la posición. La posición ya la tenemos. Listo. No hay que ni ver el actual ni nada. Iter.borrar. Tal cual. Iter.borrar. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Tenemos la lista que decía A, B, C, D, E. Con K igual a 4. La A no deberíamos borrar. La B no es múltiplo y deberíamos borrarlo. Ahora, cuando el iterador está apuntando a la B, lo borramos. ¿Sí? ¿A dónde va a pasar a apuntar el iterador? Eso cambia la posición de lo siguiente, tal cual. ¿A dónde va a pasar a apuntar el iterador? Borro B. ¿A dónde vamos a apuntar? A C, exactamente. B, vamos a apuntar directamente a C. Tal cual. Eso es algo a considerar. Lo otro importante a considerar es que las posiciones deben ser consideradas respecto del principio del ejercicio. 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sí? No por borrar B, ahora C está en la posición 1. Hay que considerar la posición original. Bien. ¿Qué significa eso? Que sin importar si... sin importar si la cantidad era múltipla de K o no, siempre tenemos que hacer el contador más. ¿Sí? Entonces, la A, el contador va a valer 0, la B, el contador va a valer 1, el C, el contador va a valer 2, etc. Así. Ahora, tenemos que hacer iter.borrar. Y normalmente nosotros tenemos que avanzar con el siguiente. ¿Dónde, cuándo hago esto de avanzar con el siguiente? ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo vi la A y dejé la A, tuve que haber avanzado hacia la B. Ahora, cuando yo estaba en la B y borré la B, es como si el avance se hiciera solo. Ya estoy en C. Entonces, cuando hago borrar, no hace falta avanzar. Acá, es en el otro caso, si el contador está múltiplo de K, acá tengo que hacer iter.siguiente. Bien, y eso es un poquitito lo que tenemos en las diapositivas. Si el contador es distinto de 0, lo borra, pero si es igual a 0, avanzamos. ¿Sí? Avanzar, en este caso, estaría mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que considerar que cuando se borra algo, nos pasamos a estar en el siguiente del actual, después del borrado. Y así de simple, si bien lleva un poco de tiempo pensarlo, y así de sencillo nos quedaría el código utilizando iteradores externos. Entonces, muchas veces
Usar iteradores externos es elegante, es fácil, es sencillo, y es la razón por la cual acá no estaba el siguiente, acá después del punto y coma. ¿Qué iba a decir? Pero este ejercicio en particular nos pide resolver este problema sin usar iteradores, así que vamos a ir para ese lado. Bien. Fíjense que ya el código empieza más arriba. ¿Será que es más largo? Sí, spoiler, sí, es más largo. Bien. ¿Qué pasa? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que hacer esta primitiva que va a tener que iterar la lista a mano porque no podemos usar iteradores externos. Por suerte, esto es una primitiva y nos va a permitir operar con literalmente los punteros que están dentro de la lista. Lista primero, lista última, primero siguiente, nodos, etc. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a empezar por acá. Bueno, tenemos como siempre el contador y voy a establecer un par de variables que me van a ayudar a ir recorriendo la lista, ¿sí? Yo tengo la lista A, B, C, D, E. Voy a decir, bueno, voy a tener un puntero al anterior, de donde estoy parado, que va a apuntar al anterior. Al principio apunta a nil, porque no hay nada antes del primero. Y voy a apuntar al actual, el actual, que va a ser el primer elemento de la lista. ¿Sí? Hasta ahí definimos eso. Después tendríamos que iterar. Iterar, de alguna manera, vamos a ir iterando los elementos de la lista, avanzando uno a uno por aquellos elementos, y los que haya que borrar, los borraremos. Pero esa va a ser la estructura general de la iteración, que, se me ocurre a mí, vamos a tener que iterar hasta que el actual sea nil. Siempre que el actual no sea nil, va a haber que elementos para interactuar, pero si el actual es nil, entonces ya no hay nada que interactuar, ya hemos recorrido todos los elementos y podemos terminar la iteración. Entonces esto lo primero que tenemos es, mientras que el actual no sea nil, vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cosas para el caso que el contador sea múltiplo de k, vamos a hacer cosas para el caso que el contador sí sea múltiplo de k. Entonces, vamos con el caso, esto es raro que lo hagamos, el caso difícil. ¿Qué pasa si el contador es distinto de k? Perdón, si el contador no es múltiplo de k. Y por ejemplo tenemos el actual en C. El actual está en C, entonces tenemos que hacer cosas. Hay modificaciones que se van a dar. Primero que nada, nos gustaría que C deje de estar en la lista. Entonces, yo voy a tirar algunas rayas de cosas que deberían pasar. Por ejemplo, el siguiente de B, que está acá, debería dejar de ser C y debería pasar a ser D. Eso es algo que tenemos que hacer. ¿Algo más tenemos que hacer? Vamos a tener algunos casos particulares que son, ¿qué pasa con el lista? Lista punto. Lista tiene atributos. Tiene atributo primero, que apunta para allá. Tiene atributo último, que apunta para allá. ¿Qué pasa si este borrado nos está modificando el primero? ¿Qué pasa si nos está modificando el último? Son cosas que tenemos que considerar. Ahí vieron en el chat que decía, ¿me debería guardar anterior? También me debería guardar anterior para poder, digamos, suponemos que si el actual apunta acá, el anterior no está en este momento apuntando a B. ¿Sí? Esto para el caso general. En todos los casos voy a tener que asegurarme de que eso suceda, pero yo para poner el ejemplito que estaba acá en el medio de la iteración, digo, bueno, che, ¿qué pasa si el actual es C y el anterior debería ser B? ¿Qué hago con eso? Debería al anterior, que es B, decir, che, tu siguiente ahora es D. Vamos a ver si eso está ahí. Eso siempre y cuando el anterior no sea nil. Si el anterior es nil, esto explota. Entonces, si el anterior es nil, pasa una cosa. Si el anterior no es nil, pasa otra. Si tenemos que tener mucho cuidado cuando manipulamos punteros de esta manera, se dan casos particulares. Entonces, si el anterior es nil, y vamos a borrar un poquitito estas cosas. Si el anterior fuera nil, ¿qué elemento estoy borrando? ¿Sí? El primero, ¿sí? El primero, la A. Entonces, si el anterior es nil, como estoy borrando el primero, ¿sí?
Después podemos tener toda otra discusión de, che, Ezequiel, ¿eso puede pasar? Depende del ejercicio. Pero bueno, vamos a ver si pudiese pasar. Que en este caso no puede pasar, pero si pudiese pasar. Si el anterior es nil, yo tengo que asegurarme de actualizar correctamente L punto primero. Y eso es lo que vamos a hacer acá. L punto primero tiene que ser L punto primero punto siguiente. Si el anterior es nil, hacer que, vamos con la flechita de vuelta, si yo estoy borrando A, y el primero apuntaba a A, ahora el primero tiene que apuntar al siguiente de A. ¿Sí? Entonces, esto actualizar y venir para acá. Para reflejar el nuevo primero que existe en esta lista. Corre todo. En cambio, si el anterior no es nil, y podemos ir a ese ejemplito donde yo tenía ahí, ABC, D, el actual era C, por lo tanto, el anterior es B y no es nil, el anterior tiene que apuntar al siguiente del actual. Es el código que tenemos acá. Anterior punto siguiente, el siguiente del anterior, tiene que ser el siguiente del actual, que es D. Uy, corre todo. Tinta que desaparece. Muy bien. ¿Estamos? Seguimos. Eso son las actualizaciones que tienen que ver con el anterior. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo más? Yo tenía A, B, C, D. Estoy borrando C. Ya actualicé al anterior. Hice que apunte al siguiente. Ahora el actual, ¿a dónde debería apuntar? El actual debería apuntar a... Todavía no voy a cambiar el actual. El actual debería apuntar al siguiente, eso es correcto. Pero, ¿qué pasa si... Veamos esto. Vamos a borrar. ¿Qué pasa si la lista terminaba ahí? ¿Sí? Esa es la otra consideración que tenemos que tener. Si la lista terminaba ahí, el siguiente de C es nil. Bien, termina ahí. Muerte. El siguiente de C es nil. Entonces, primero que nada, hacemos que B apunte a nil. Cosa que está bien, vamos a poner nil acá. Está bien, era el último elemento. Pero ¿qué pasa? Estamos borrando C. ¿Qué es lo que cambia? Hay que actualizar el último. Ahí está. Lista punto último es igual al anterior. El actual pasa a ser nil. El anterior, sí, se ve el dibujito. Como ya no hay actual, lo borramos. El anterior pasa a ser el nuevo elemento que está al último de la lista. Eso puede pasar seguro. Cuando por el contador quito un elemento, disminuyo en 1 el atributo de largo que posiblemente tenga esta lista ahí implementada. Bien. Y si el elemento no es múltiplo de k, entonces digo anterior es igual a actual. Y esto era muy similar a lo que nos pasaba hace un rato, y es que si yo tengo A, B, C, uy, apareció una D, B, C, D, cuando yo no borro A, yo tenía anterior era nil y actual era A. Cuando no borro A, voy a hacer que el anterior sea A y el actual va a ser B. Eso cuando no borro. Pero suponete que la letra B la borro. Sí, vamos a hacer polígrafo, en este caso en rojo. Estamos borrando. La letra B la voy a borrar. Entonces la borro. ¿Sí? A la anterior voy a hacer que apunte a C. Y en la siguiente iteración no tengo que cambiar el anterior. Porque B ha sido borrado. Lo que tengo que hacer es que poner que ahora el actual es C. Pero el anterior no cambia. Por eso, como el anterior no cambia, está acá en el caso del else. Muy parecido hace un ratito, cuando no hacíamos el siguiente en este caso, pues solamente hay que hacerlo en este caso. Bien. Y lo que sí tenemos que hacer es que el actual sea actual.siguiente. Más allá de si lo borramos o no lo borramos, si yo leí la B, ahora tengo que leer la C. Si yo leí la C, ahora tengo que leer la D, etc. Hasta ahí estamos. Incremento el contador y listo. Ahí tenemos una primitiva de downsample sin usar iteradores.
Hasta ahí, actualizar el último. Bien. ¿Se vio? ¿Alguna pregunta con el ejercicio? ¿También? Perfecto. Con eso ya no hay más, ¿cómo se dice? No hay más cositas de diapositivas. Vamos a presentar RPL. Vamos a compartir RPL. Esto se va. Tenemos RPL. Bien. Vamos a hacer algún ejercicio que nos dé tiempo de hacer. Vamos a empezar por... Vamos por acá. Ya que estuvimos viendo iteradores. Vamos a visitar. Dice visitar para lista de números pares. Vamos a limitar todos los números pares. Entonces, sabiendo que la lista, perdón, que la firma del iterador interno de la lista enlazada es iterar tácate, se tiene una lista en donde todos los elementos son punteros a números enteros. Es una lista de punteros enteros. Implementar una función suma pares que reciba una lista y utilizando el iterador interno, no el externo, calcule la suma de todos los números pares. Bien, entonces acá tenemos la lista y tiene su iterar, que es su iterador interno. ¿Sí? En este caso no está definido en la interfaz el iterador externo, entonces no vamos a poder usar el iterador externo. Pero sí es importante, cuando hacemos un ejercicio de RPL, hacerle caso al enunciado, porque nada, en RPL capaz vos decís, che, funcionó, ya está, paso de página. Pero en un parcial, nosotros decimos, usar el iterador interno, no el externo. Y usan el externo, estaría mal. ¿Está bien? Muy importante ese tipo de cosas. En un parcial, le pedimos primitiva, es una primitiva. Le pedimos función, es una función. La función no puede entrar a los atributos internos de la estructura. La primitiva, en general, debe asumir que, naturalmente, puede acceder a los atributos internos y eviten usar otras primitivas que podrían no estar implementadas. Bien. Hasta ahí, eso por este lado. Vamos a hacer todo un poquitito así y hacer un poquito más de lo otro. Bien. Entonces, listo. La suma da siempre 0. Entregar. No. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir un contador. Uy, pará. Vamos a hacer primero un poco de zoom, un poco menos de zoom. Todo acá. Aquí estamos bastante bien. Bien. Vamos a definir un contador, que es lo que vamos a devolver. ¿Sí? Y de nuevo, un iterador interno es literalmente llamar a lista.iterar y definir entre los paréntesis una función apropiada. Bien. Definir entre los paréntesis la función apropiada. Y si hacemos las cosas bien, return contador, ahí tenemos planificado guardar la suma de todos los elementos pares. Bien, entonces iterar va a ser una función que recibe un elemento y de qué tipo era el elemento. ¿Los elementos de qué tipo eran? No me acuerdo. ¿Están atentos? Son punteros enteros, tal cual. Entonces, punteros enteros. Ahí está. Punteros enteros los elementos y la función de visitar que estoy definiendo siempre tiene que devolver bool. Y ahí vamos con eso. Y ahí, bien, bien. En esto está bien. Bien. Iterar. ¿Qué tenemos que hacer para iterar? ¿Sí? Había un tema con los números pares. Entonces, el valor del elemento, al ser un puntero, siempre es asterisco el elemento. ¿Sí? Esto es, nada. Podría no hacer esta variable auxiliar, podría, pero quiero que se entienda bien qué es lo que estamos haciendo en cada caso. El elemento es un puntero, el valor del elemento es operador de indirección a ese puntero. Bien, voy a querer sumar ese elemento. Contador más igual el elemento, el valor, perdón. ¿Lo quiero sumar siempre? ¿Debería sumarlo siempre? Solo si es par. ¿Está bien? Entonces, para averiguar si es par, voy a decir if valor por 102 igual a 0. ¿Sí? Si eso se cumple, ¿es par o no es par? Es par. Entonces, incremento el contador. En este caso, devuelvo true. Y si no, devuelvo false. ¿Es así?
¿Por qué no? Se queda re lindo. Solo sumaría el primer par. Al final solo un true. Siempre tenés que devolver true. Y ahí está la clave. Si yo quiero sumar todos los elementos pares, tengo que devolver siempre true. Lo que yo escribí tiene una funcionalidad diferente. Esto, como ya lo vimos, 2, 3, 4. ¿Sí? Viene acá, suma el 2, pone el contador en 2. Devuelve true. Bien, viene acá, no suma el contador, devuelve false y listo, deja de iterar. Esa no es la funcionalidad esperada. Lo que esperaríamos es devolver siempre true y después, bueno, sumar el 2, el 3 no sumarlo, el 4 sumarlo. Entonces 2 más 4, 6. Y que esto, ahí sí, esté sumando todos los números pares. Los números impares simplemente los ignore. Entonces, como ustedes dicen, devolver siempre un solo true. Ahí va. Con eso sí, bien. Debería funcionar. Muy bien. Funcionó. Festejos. Perfecto. Ese es un ejercicio que tenemos ahí y guardadito tenía para hacer. Bien. Chicos, tratemos de hacer otro ejercicio. Bien. Vamos directamente. Tenemos uno que pregunta en el chat. Sí, Matías. Ahora sí, profe, buenas noches. Yo no Sí. entendí bien cuándo es que devuelve el false, como para decir, bueno, terminé de iterar, o no hace falta. Está muteado, profe, terrible. Tanto me dejaron hablar. Bien. Eso, como nosotros somos bárbaros, podemos elegirlo. ¿Sí? Nosotros somos bárbaros, podemos elegir cuándo devolver true, cuándo devolver false. Nos va a servir devolver false en los casos donde al detectar alguna consideración, decir, che, yo ya no quiero iterar. ¿Sí? Ejemplo, nos sirvió devolver false para ese ejemplo donde solamente queríamos los primeros 5 elementos. Pero en este caso no queremos nunca devolver false porque queremos siempre recorrer todos los elementos, cosa de sumar todos los pares. Los impares simplemente los ignoramos, pero si devolviéramos false, tendríamos la posibilidad de no recorrer elementos que nos hubiese interesado recorrer. Ok, entonces si queremos recorrer toda la lista, digamos, no hace falta poner un false, o sea, ya directamente se va a cortar y termina. O sea, que si queremos interrumpirla, sí vamos a poner un false, como en el caso de los primeros 5. Exacto. Esa Dale, es la gracias. funcionalidad. De nada. Bien. Buenísimo. Vamos a otro ejercicio. Por acá. Bien. Vamos a rápidamente invertir lista. ¿Sí? Esto se ve más grande, no se ve más grande. Más o menos. Bien, implementar en Go una primitiva lista invertida, que invierta la lista. ¿Sí? Y de nuevo, en este ejercicio se pide una primitiva. Aunque en RPL no vayamos a verificarlo, si en vez de primitiva escribe una función, en un examen implicaría que esté mal el ejercicio. Así que tener mucho cuidado de, al invertir, por ejemplo, hacer una primitiva y no una función. Bien. Tenemos que invertir la lista. Si de alguna manera, la lista que está así, A, B, C, D, nos debería quedar después de invertir D, C, B, A. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Típica iteración interna de la lista. Yo digo, bueno, me voy parando con el actual, me voy parando en el primero, voy avanzando y vamos a ir haciendo cosas. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Entonces vamos a arrancar por ahí. Mientras el actual sea distinto de nil, hagamos cosas. ¿Pero quién es el actual? Y bueno, al principio nos conviene que el actual sea lista.primero. Lista.primero. Ahí está. ¿Sí? Con cositas, si no saben cómo son, acá tenemos los structs. Cada lista tiene primero, último y largo. Y
el nodo de la lista tiene un dato y un siguiente. Como esto es una primitiva, podemos ver toda esa información. Ahí está. Mientras el actual sea distinto de nil, sí. En el examen me van a dar los struct, depende, ¿sí? Si es una primitiva, hay dos opciones. O te dan los structs, o podés asumir que los structs son exactamente iguales a como sería en un TP. Bien. Eso no. Esa sería la cuestión. Entonces, cualquier duda, pueden preguntar, pero en general, o están los structs presentes, o es la implementación más lógica, podríamos decirle, que se asume que tienen vista de hacer los TPs. ¿Sí? Si fuese un ejercicio de lista como este, definitivamente estaría el struct, ya que, por ejemplo, todavía no hicieron el TDA lista. Nos aseguraríamos que esté el struct para que no haya sorpresas, que ya tenerlo ahí. Bien. Entonces, tenemos el actual, que es A. Y conocemos al siguiente del actual. El siguiente de A es B. Lo podemos empezar por ahí. El siguiente del actual es B. Es actual.siguiente. Bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, para el elemento A, ¿cuál debería ser su nuevo siguiente? ¿Sí? En la lista invertida. Para A, ¿cuál debería ser su nuevo siguiente? Fíjense, A está acá, tiene un siguiente B, debería ser nil. ¿Sí? En este caso es nil. Pero en particular, en general, a ver, vamos a ver para B. Para B, ¿cuál sería su siguiente? ¿Sí? Tenemos B acá, su siguiente es A, su anterior. ¿Sí? Siempre, para cualquier elemento, su siguiente nuevo va a tener que ser el anterior. Ahora, no tenemos el anterior guardado. Entonces, vamos a querer ir llevando cuenta del anterior. ¿Sí? Es una variable anterior, que sea un nodo de lista que arranca en nil. Le decimos, el anterior que arranca en nil, vamos a querer ir llevando la cuenta del anterior. ¿Por qué? Porque actual.siguiente siempre lo vamos a querer actualizar al anterior. Entonces, A, cuando vayamos a actualizarlo, su siguiente va a ser el anterior, que en particular en nil. B, vamos a actualizarlo con el anterior, que debería ser A. C, el anterior es B, y D, el anterior es D. Entonces, solamente cambiando considerando esos anteriores, en esta línea, nos aseguramos de que B apunte a C, perdón, esta es D. D apunte a C, C apunte a B, B apunte a A y A apunte a nil. ¿Está bien? Esa magia. Actual potosiente igual anterior. Muy bien. Hasta ahí, lo que estaremos logrando después de A, B, C, D, si recorremos uno por uno, es que D nos quede como siguiente su anterior, que es C, C nos quede como siguiente anterior, que es B, y B nos quede como siguiente anterior el A, y A nos quede como siguiente su anterior, que es nil. Bien. Pero para eso tenemos que asegurarnos de iterar correctamente esto. Por ejemplo, acá no estamos modificando el actual, no estamos modificando el anterior. ¿Cómo hacemos para preparar el actual y el anterior para continuar con la iteración? ¿Sí? Acá, de alguna forma, hay que cambiar anterior y actual. ¿Cuál cambio primero, cuál cambio después? ¿Qué escribo? ¿Actual es igual a algo? ¿Anterior es igual a algo? ¿O escribo primero el anterior y después el actual? ¿Cómo? Dice Pedro, anterior es igual a actual, actual es igual a siguiente. ¿Sí? Si, vamos a ilustrarlo, si el anterior, esto era el anterior, esto era el anterior, y esto era el actual. Esto cuando consideramos A. Ahora que vamos a considerar B, vamos a querer que el actual sea el siguiente y que el anterior sea el actual. Y tengo que actualizar primero el anterior, porque yo pongo actual igual a siguiente y después anterior igual a actual,
Cuando escribo acá actual, ya se me actualizó el siguiente. Entonces estaría diciendo que el anterior es el siguiente. Eso no puede ser. Entonces esto va acá. Anterior es igual a actual es igual a siguiente. ¿Ok? Y con eso, pimbi. Ojo con Messi, ¿eh? Oh, se equivocó Messi. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Lo rompimos. Rompimos a Messi. ¿Sí? Vamos de nuevo a la definición de la estructura. La estructura decía que teníamos un dato, un siguiente. Los datos no los estamos tocando y no deberíamos. Lo siguiente lo estamos actualizando correctamente. Pero teníamos el largo. ¿Cambió el largo? No. Pero cambiaron el primero y el último de la lista. Y eso es algo que no estamos actualizando en el resultado. Nos falta cambiar el primero y el último de la lista, como dice Pedro, como dice Bogdan, y vamos a hacerlo así mismo. Pobre Messi, su intachable. ¿Cómo se dice? Su intachable legado. Bien. Último y primero van a ser al revés. Quien te dice swap. El primero es el último y el último, los últimos serán los primeros. Bien, bien. Muy bien, éxito. Ahí va. Listo. Bien. Estamos. Y poco tiempo nos queda. Así que aprovechémoslo al máximo. Vamos acá. Entonces vamos de nuevo ahí. Vamos a hacer otro ejercicio. Uno de los últimos. Pila largo. De inventar una función recursiva que reciba una pila y devuelva, sin utilizar funciones estructuras auxiliares, la cantidad de elementos de la misma. Al terminar la ejecución de la función, la pila debe quedar en el mismo estado que la original. ¿Sí? Notas sobre RPL, siempre las mismas notas. ¿Sí? Y voy a hacer lo siguiente directamente. Voy a hacer así. Pimbi. Fíjense, yo quiero saber cuántos elementos tiene una pila. Naturalmente quiero contar. Y acá empiezan las trampas. Pila auxiliar. Voy a crear una pila dinámica auxiliar. Profe, pero dice que sin utilizar estructuras auxiliares. Entonces, no me importa, haré lo que yo quiera. Por cada elemento en la pila, lo apilo, desapilo y lo guardo en la pila auxiliar. Incremento el contador porque tengo que ir contando el largo. Y después, para que la pila vuelva a estar como estaba, saco todo lo que está en la pila auxiliar y lo vuelvo a poner en la pila original. Entrego esto y pobre Messi va a tener que tener una mancha horrible en su legado, porque esto es un éxito. ¿Sí? De nuevo, hay cosas que nosotros en RPL no podemos verificar. ¿Sí? Como dice acá mismo, nota sobre RPL. En este ejercicio se pide realizar una función recursiva sin utilizar estructuras auxiliares. Pero no podemos saber si ustedes no están haciendo trampa en RPL. ¿Sí? Entonces, mensaje de caución, ustedes están ahora mismo preparándose para el parcial. Cosas importantes. Asegúrense de practicar todo lo que puedan. Si usan RPL, tratan de cumplir con las premisas que piden los ejercicios, en este caso, una función recursiva sin utilizar estructuras auxiliares, ¿sí? Porque si no lo hacen, simplemente se están desaprovechando practicar ustedes mismos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la guía de ejercicios. No se olviden de ver la guía de ejercicios y asegurarse de hacer también estos ejercicios teóricos y, en todos los casos, decir, ¿y cuánto es la complejidad de esto? Pues yo sé que en el parcial me van a pedir la complejidad. ¿Cuál es la complejidad de, bueno, esto, sacar esto, si hay elementos o de n? Volver a poner los elementos o de n. ¿Está bien esa complejidad? Debería tener menos complejidad. Eso, cosa a considerar. No olviden de pensar las cosas teóricas, además de pensar las cosas prácticas. Y como les recomendaron ahí, en el taller por parcelito, también practicar en la hoja para escribir código así a mano alzada. Bien, dicho eso, podríamos hacer esto de encontrar el largo de la pila. Bien, por ejemplo, caso fácil. Me preguntan el largo de una pila. ¿Qué caso me puedo sacar encima? Caso base, if la pila se llama pila, punto, está vacía. Entonces, golazo.
Vamos a return 0. Gol. Perfecto. Si la pila no está vacía, perdí. Si la pila no está vacía, debería hacer algo para acercarme hacia el caso base. En este caso voy a decir, bueno, vamos a desapilar un elemento. Un elemento, pila.desapilar. Ahí, con eso me acerco al caso base. Y ahora que tengo un elemento menos, podría decir, no te olvides de considerar este elemento. Che, esto es un elemento. El largo de la pila va a tener que ser uno más que el resto del largo que haya. Y digamos que llamo recursivamente a la función largo, con esta pila que ahora tiene un elemento menos. ¿Sí? Las sucesivas llamadas recursivas a largo, como siempre voy desapilando, me van a ayudar a acercarme al caso base, y cuando lleguemos al caso base, devolver a 0. ¿Sí? Y el mismo stack de llamadas recursivas me va a ayudar a ir guardando elementos en el stack. Acá tengo un elemento que, después de la completitud de las llamadas recursivas, ese elemento lo puedo volver a apilar para que la pila no se vea modificada. ¿Sí? Y con eso ya creo que tengo casi todos los valores que necesito para calcular cuál es el largo correcto. ¿Sí? El largo de la pila, si no estamos considerando este elemento, este 1, está guardado en contador. Lo que falta hacer, como dice Pimbi, como dice Pedro, falta sumarle 1 al contador. Y eso es lo que haré acá. Contador más 1. Y está ahí. Siendo las 8:30, podemos decir éxito. Bien. ¿Alguna preguntita antes de dejar de grabar? Aprovecho y digo, practiquen, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Nos estamos viendo el lunes para el parcelito. ¿Sí? Cualquier cosita saben que estamos en Slack. Y bueno, entonces, un saludo a quienes ven esto en diferido y nos vemos.